Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a todos los hermanos, a los amigos y también a la familia. Hoy día es día miércoles 25 de junio del año 2025. Son las 20 horas, me encuentro en mi hogar y hoy día quería compartir un pequeño estudio, una pequeña conversación, una pequeña reflexión con algún tema, que siempre pensando en la edificación de todos aquellos que escuchan y ven estos videos, esperando que ustedes se encuentren bien. Hoy día quiero hablar, la verdad que quiero hablar de un tema que considero que es muy importante para todas las criaturas vivientes, para todos los, incluso diría para todos los seres humanos, que tiene que ver con la fe. La fe, estas dos letras que componen una palabra que es muy grande, que es muy importante, que a veces se nos olvida este asunto de la fe. Entonces, uno dice, ¿por qué será tan importante hablar de la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Qué quiere decir la fe? Bueno, hay un libro de un autor que nosotros no conocemos, que se encuentra en el libro de Hebreos. Para que ustedes sepan, este libro se cree que fue escrito más o menos en el 68, por ahí, antes de la caída del templo, que fue caído, ¿cierto? Fue destruido por el emperador Tito, hijo de Vespasiano, más o menos en el año 70. Entonces, esta carta más o menos corresponde, según lo entendido, más o menos por ahí por el 67, 68, y no se conoce su autor, ¿ya? Y este autor, de este libro, en el capítulo 11, ¿no es cierto?, nos va a tratar un poquito este tema de la fe. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? Bueno, tiene una definición, ¿ya? La fe, en este autor, me gusta mucho cómo lo expresa, por lo menos en la versión Reina Valera, que estoy utilizando, que es la de 1960, la Reina Valera, dice lo siguiente en el capítulo 11. Parte diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y qué importante la definición, ¿cierto?, que es lo que es la fe. Entonces habla de una certeza, ¿cierto?, de una seguridad, de cosas que el creyente espera, ¿no es cierto? Hay promesas de parte del Eterno, ¿no es cierto?, a su pueblo. Hay muchas promesas de Dios para el hombre, y dice que la convicción, está convencido de las cosas que nosotros no vemos. Entonces, a pesar que es una palabra muy cortita que está compuesta de dos letras, en su significado o demanda mucho, ¿no es cierto?, del creyente, ¿ah? De estar convencido de algo que uno espera y estar convencido o con toda la certeza de las cosas que nosotros no vemos. Y así que esto está casi en contraposición con la naturaleza propia del hombre, ¿no es cierto?, porque nosotros generalmente no somos de mucha fe, siempre nos gustan las cosas más palpables, más tangibles, las cosas que se puedan ver. No somos muy buenos para creer las cosas que no hemos visto, no estamos muy convencidos de eso. Bueno, pero en el capítulo 11, como decía yo, en el verso 1, ¿no es cierto?, hace una definición de lo que es la fe. Y vamos a ver en este pequeño estudio, que pretendo que no pase los 45 o 50 minutos, vamos a definir unas cosas que son importantes, ¿no es cierto?, que debe ser algo que cada cristiano, cada creyente, debiera estar depositado en su corazón. En el verso 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿ya? Aquí va una lista de situaciones, ¿no es cierto?, de que personas, digamos, del pueblo judío demostraron tener fe. Lo primero que dice este autor en el capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, los creyentes, que también tenemos fe, a pesar que a lo mejor no nos damos cuenta. Tenemos fe, ¿por qué? Porque nosotros también creemos que Dios creó el universo. ¿Ya? Nosotros no estábamos ahí, no fuimos testigos oculares, ¿no es cierto?, o presenciales, en el sentido de que vimos cuando Dios creó el universo. Obviamente que no.
porque el hombre, según el relato de la Torá en el Génesis, Dios lo hizo en el séptimo día. De hecho, fue casi el último de la creación. Y en el día séptimo, es cierto que el día sábado descansó el Señor de todas sus obras. Entonces dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, las cosas que nosotros estamos viendo, cuando observamos las nubes, las estrellas, los árboles, el mar, los ríos, las rocas, todo, ¿no es cierto? Todo lo que, no, que ha sido hecho por el Adonai, por el Dios único, ¿cierto? Esas cosas que fueron hechas, nosotros no estábamos presentes. Así que en ese sentido, si creemos que Dios las creó, de alguna forma estamos diciendo que nosotros somos personas que tenemos fe en este Dios invisible. Y aquí va a empezar a nombrar algunos casos de buen testimonio, ¿no es cierto?, de los antiguos que nos enseñan, para vergüenza nuestra, tengo que decirlo muchas veces, porque nosotros como creyentes deberíamos demostrar que somos personas de fe, y muchas veces nuestros hechos hablan de forma diferente, no dan muy buen testimonio. Por ejemplo, en el capítulo 11 de este mismo libro, para ahora el verso 4, va a hacer referencia el autor al caso de Abel, ¿cierto? Ustedes saben quién fue Abel, que fue hijo de Adán y Eva y hermano de Caín. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces ahí tenemos un caso, y si usted lo puede revisar en la Torá, en el Génesis, se da cuenta que tanto Caín como a él ofrecieron una oblación, un sacrificio, una ofrenda al Señor, ¿cierto? Una ofrenda. Y Abel dice que yo de los corderos más gorditos le dio lo mejor para el Señor, ¿ya? Entonces dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, a pesar que él no vio a Dios, no es que lo estaba viendo, sino que por la fe lo ofreció, nada más por la fe. Convencido, ¿no es cierto?, que Dios iba a recibir su ofrenda, que lo estaba haciendo para el Señor, quiso darle lo mejor, ¿ya? Entonces no estaba pensando en sí mismo, ¿no es cierto?, sino que esa ofrenda la quiso ofrecer para Adonai, y dice que su ofrenda fue mejor que la de Caín. Y usted, si lee el Génesis, se va a dar cuenta que el relato dice que Dios miró con propicio a Abel y a su ofrenda, mas no fue propicio, o no miró Dios con agrado, ya para que usted me entienda, a la ofrenda de Caín. Y ahí dice que Caín cayó en su semblante. Entonces, aquí está dando testimonio de personajes antiguos, ¿no es cierto?, que la Escritura no habla, que no habla en este caso la Torá. El caso de Abel, ¿ya?, que no deja de sorprender, a mí me sorprende mucho, porque un hombre que tuvo fe, que a pesar de no haber visto al Eterno, él creía que existía. También nos va a hablar el caso de Enoch, ¿no es cierto?, que usted lo puede ver en el capítulo, si no me equivoco, en Génesis 6, parece que ahí está el caso de Enoch, que Dios se lo llevó, y dice lo siguiente, que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí tenemos otro caso, ¿no es cierto?, un hombre que el Señor se lo llevó, o sea, no experimentó la muerte. Estos casos casi no son comunes. Entonces, el escritor de Hebreo, ¿no es cierto?, se está tomando de la Torá y está relatando estos hechos, ¿no es cierto?, de que hay testimonio, no vamos a decir evidencia, sino testimonio, ¿no es cierto?, orales seguramente, que después pasaron a ser escritos, de estas situaciones que en algún momento existieron o sucedió, también podríamos decir. Y este autor de Hebreo, ¿no es cierto?, nos habla del caso de Enoch, que Dios lo traspuso, ¿no es cierto?, que no murió, sino que Dios se lo llevó. Y lo que dice que antes que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, un hombre seguramente justo, que amortiguaba a sus miembros, que trataba de hacer las cosas bien, de una buena conciencia, ¿cierto? Un hombre de buenos hechos, o de una buena vida, podríamos decir, y Dios se lo llevó, ¿cierto? Él no pasó por la muerte, que no deja de ser menor, ya no vio muerte. Y el autor de Hebreo, el 11:6 dice, pero sin fe es imposible, ojo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay y que es el galardonador de los que le buscan. Aquí hay algo súper importante,
que dice que sin fe es imposible agradar a Adonai, ¿cierto? O sea, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el texto mismo lo está diciendo. Porque es necesario, ¿ya? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Yo sé que cuando uno se acerca a Dios, en este caso anterior se acercó mediante una ofrenda, ¿no es cierto? Uno también se llega a Dios, a este Dios invisible, a este Dios único, a este Dios verdadero, solamente, ¿no es cierto?, a veces con la oración. Nosotros generalmente, ¿no es cierto?, los cristianos, me imagino, igual que el pueblo judío, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, eh, se dedica mucho a lo que es la oración, esta conversación que tenemos en la intimidad con Dios, ¿cierto?, en nuestras peticiones que le hacemos de forma diaria, nuestros agradecimientos también, porque uno se llega a Dios no solamente para pedir, sino también para agradecer por la vida, agradecer por la salud, agradecer por la familia, agradecer por el trabajo, agradecer que estamos sin guerra, no sé, hay tantos motivos, o que Dios le haya sanado a un hijo, una hija, o se haya arreglado su matrimonio, o haya encontrado trabajo, si en el caso está sin trabajo. Y uno agradece al Eterno porque uno entiende, por lo menos yo soy un hombre también que tengo algo de fe, podría decir, no me puedo jactar en ese aspecto, pero creo que algo de fe también tengo, porque yo también me allego, ¿no es cierto?, mediante la oración para comunicarme con el Eterno, para poder decirle lo que necesito y también agradecerle por las oraciones o de las cosas que me ha escuchado, ¿no es cierto?, que se han podido producir en el tiempo. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Entonces, lo primero que uno tiene que entender, ¿no es cierto?, cada persona que dice ser religiosa o tiene alguna creencia, alguna, algún tipo de fe, tiene que creer que Dios existe y que también Dios recompensa a los que le buscan. Como el caso anterior que nombró, ¿cierto?, el caso de Enoch, que no vio muerto, o sea, Dios le agradó seguramente la vida de Enoch y el Señor se lo llevó. Bueno, ese es el testimonio que tenemos de los antiguos. Otro caso que también va a presentar en el versículo 7, el caso de Noé, ese caso ya es más conocido, ¿cierto?, por la iglesia, por los creyentes, incluso por los no creyentes. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya este caso es el más común, ¿no es cierto?, el caso de Noé, el diluvio universal, etc. Dice que Dios lo advirtió de cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, ¿cierto?, que duró 40 días y 40 noches, que también lo puede revisar más o menos en el Génesis capítulo 6, aparece todo ese relato. Y dice que con temor preparó el arca. Entonces, el hecho que Noé haya hecho el arca, ¿cierto?, manifiesta que él creyó en la advertencia. Ya que es un buen ejemplo, creo que yo, que en este caso, que si Dios nos está diciendo algunas cosas, porque las va a hacer. Y en este caso, el de Noé, ¿no es cierto?, le creyó al Señor y dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo aquí quisiera, a lo mejor va a ser una especie de especulación. A mí me gusta mucho no solamente leer el texto, sino meditarlo y quizá agregar algunas cosas que aparentemente en el texto no aparece, pero para mí sí están ahí, ¿ya? Y aquí yo quiero decir algo que a lo mejor puede ayudar. Dice que por esa fe condenó al mundo. Si uno se va al relato, ¿no es cierto?, me imagino que no estaba aislado en el mundo, sino que seguramente había gente, más gente también con él. Y seguramente dice la escritura que se demoró como 100 años en construir el arca, si no mal recuerdo. Entonces no era una cosa pequeña, era una cosa que sea más o menos notoria. Seguramente mucha gente lo vio y vean a este hombre ya nadaba en sangre haciendo un arca, y obviamente que nadie le creyó, ¿ya? Pensarían que este viejo estaba loco de las cosas que hablaba. Todavía nunca había llovido sobre la tierra. La escritura dice que había una niebla que mojaba todo el jardín o toda la tierra. Entonces la lluvia no era algo habitual, no existía, incluso podríamos decir. Pero en este caso Noé le creyó al Señor, y lo importante que aquí está diciendo, digamos, profundizando un poco el texto, dice que por esa fe condenó al mundo, porque
el mundo del tiempo Noé no creyó. O sea, estaban viendo a una persona construyendo un arca y nadie le creyó. El texto no dice si alguien le preguntó, pero está casi de cajón, ¿cierto? Que la gente que conocía a Noé tiene que le haber dicho, oye, ¿qué estás haciendo y por qué estás haciendo esto? No, el Señor va a destruir con un diluvio este mundo, a causa del pecado, la desobediencia, la rebeldía, la carnalidad, etcétera. Porque las personas, ¿no es cierto?, están viviendo de forma disipada, desordenada. Si usted ve el relato, dice que la maldad del mundo era mucho sobre la tierra y que el designio, el corazón de ellos era siempre de continuo solamente al mal. Entonces había mucha maldad. Y a lo mejor, digo yo, a lo mejor es una especulación, algunos le creyeron, quizás empezaron a construir algo, pero pasaron los años, 5, 10, 15, 20, y no pasa nada, entonces determinaron que a lo mejor este viejito estaba loco, ya estaba hablando locura, y al final esa fe condenó al mundo, porque nadie le creyó en el fondo, nadie le creyó, en un momento quizás algunos, después otros empezaron, murieron sin ver a lo mejor incluso el diluvio, y determinaron que este hombre a lo mejor estaba loco las cosas que hablaba, pero bueno. Y dice que con temor preparó el arca, ¿no es cierto? Y también está diciendo que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. Dios justifica al hombre por la fe. ¿Ya? Recuérdense nuestro estudio que hemos hablado que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando le dijo, sal fuera, mira las estrellas y cuéntalas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Obviamente que eso todavía no había sucedido, eso se produjo en el tiempo, pero Abraham creyó de forma anticipada y Dios lo consideró justo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, que es súper importante la fe como la certeza de lo que no se ve, ¿no es cierto? Como decía el primer versículo, y lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de las cosas que no vemos. Y el caso no es cierto, esa fe condenó al mundo. Y así nosotros vamos a seguir leyendo otros casos más que son conocidos, como el caso de Abraham. En el 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Ya? Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ya? Entonces Abraham también salió cuando le dijo al Señor, vete de tu tierra y tu parentela. Si usted quiere verlo, eso está en el Génesis capítulo 12. ¿Ya? Y Abraham salió con temor. ¿Ya? Le creyó a Dios. Bueno, aquí, ¿cierto? Hay una cantidad de casos, ¿no es cierto?, de que uno ve de los hombres de fe. Por eso que tienen un buen testimonio los antiguos, ¿ya? Por eso que versículo 2 de este capítulo dice, por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. O sea, toda esta lista de personas o de personajes le creyeron al Eterno, ¿ya? Y usted va a ver una cantidad enorme, ¿ya?, de casos, ¿no es cierto?, de fe. El otro caso que yo no voy a leerlos todos, ¿no es cierto?, solamente es para que usted vea lo importante que es la fe. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas yo? También quisiera decir por qué estoy realizando este tema de la fe, de creer a Dios, ¿no es cierto?, de creerle a las promesas de Dios o lo que Dios ha hablado por medio de los profetas o por los apóstoles, porque hoy día muchas veces todo se pone o se cuestiona, ¿ya? Incluso la escritura, la misma escritura que nosotros consideramos sagrada, mucha gente, no sé, personas que ya todo esto lo van poniendo en duda. Entonces yo Nelson Jara, estoy viendo problemas, estoy viendo un problema cuando yo reflexiono en esto, si las personas no están creyendo, o sea, en el fondo no están teniendo fe o no están creyendo en nuestro relato, entonces en el fondo no le están creyendo a estos autores, podría decir, a estos profetas o a estos apóstoles, no les están creyendo. Entonces no están teniendo fe en las cosas que están escritas. Y ese es un problema. Es algo que los antiguos no tenían. Acá tenemos una lista de personas que sí le creyeron a Dios cuando las cosas todavía no se producían y le creyeron al Señor, ¿ya? Entonces, es algo a considerar, es algo que usted tiene que meditar, usted tiene que pensar qué está pasando con usted, ¿ya? Porque usted puede, si usted está poniendo en duda, ¿no es cierto?, los relatos, entonces quiere decir que
que uno de dos, no, como no, usted a lo mejor es muy intelectual o es muy racional, y como no tiene una evidencia, ¿ya? Entonces una evidencia que empírica, tangible, palpable, entonces a lo mejor usted no cree. Entonces ahí estamos teniendo un problema. Por eso que el tema de la fe, como lo define acá, es la que lo que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no podemos ver, hay cosas que no podemos comprobar, pero las aceptamos, las creemos por la fe. Ya, yo no puedo decir, aquí está Dios, no. Pero sí, ¿no es cierto? Dios me dio alguna forma de que yo pueda, ¿no es cierto?, creer en Él, o lo pueda ver a través de las cosas hechas, como vamos a revisar, por ejemplo, el libro de Romanos. El libro romano creo que es un libro que también nos alumbra, que dice que las cosas invisibles de Él, ¿no es cierto? Me parece que el capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 2, vamos a ver si lo encuentro aquí. Oh, capítulo 1. Me parece que el capítulo 1. Aquí está, capítulo 1. Capítulo 1, el verso 18 en adelante. Voy a leer el capítulo 1 de Romano, del 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ya? Entonces vamos ahora a traducir de alguna forma o dilucidar lo que hemos leído. Está diciendo que la ira de Dios se revela o se va a mostrar desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios va a dar su castigo, su merecido, ¿no es cierto?, pago que cada criatura debe recibir por lo que ha hecho en esta vida. Y habla de una ira de Dios, ¿cierto? La ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí el 19, ¿no es cierto?, está diciendo porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, o sea, porque lo que es de Dios, o sea, lo que pertenece a Dios, lo que es Dios, les es manifiesto, o sea, Dios se muestra, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no podemos ver de Dios, ¿cierto?, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, ¿cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ninguna persona con dos dedos de frente, como decimos acá en Chile, no puede, ¿cierto?, negar la existencia del Eterno, ¿no es cierto?, porque Dios se manifestó a través de las cosas hechas. Cuando uno mira la luna, cuando uno mira el sol, cuando uno mira las estrellas, cuando ve la tierra, el mar y todo lo que lo hincha o lo llena, ¿no es cierto?, uno ve que hay un hacedor detrás de esas cosas, hay un autor que hizo las cosas, y ese es el Adonai, el único Dios eterno. Por lo tanto, no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, a través de las cosas hechas, ¿se entiende?, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ya? Estos son los intelectuales, ¿ya?, que son los sabios de este siglo, ¿cierto?, que siempre quieren la evidencia, ¿ya? Hombres que de esa manera nomás, si yo no tengo una prueba científica que me lo asegure, entonces yo no lo creo. Entonces, como les digo, este tema de la fe
estamos aquí hablando de temas teológicos, obviamente. Este tema de la fe es importante porque la fe no es algo comprobable, es algo que uno lo cree solamente por la fe. ¿Ya? Es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de las cosas que no vemos. Y dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice que la ira de Dios está, ¿no es cierto?, ardiendo de ira y les va a revelar desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando la persona no tiene temor de Dios porque cree que no existe Dios, entonces uno puede hacer lo que quiera, entonces esa persona le da chipe libre a su carne, ¿no es cierto? Por eso hay tanta injusticia, porque no hay temor de Dios. Entonces, no, a mí no me va a pasar nada. Yo puedo mentir, yo puedo robar, puedo estafar, puedo ser un adúltero, puedo ser un borracho, puedo ser un ladrón, y a mí no me va a suceder nada, ¿ya? Porque como ellos no creen en Dios, entonces no, pero la ira de Dios está presente. Y dice que va a actuar contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? Entonces Dios va a castigar, ¿cierto?, a todos estos que no creen, ¿no es cierto?, que no creen, entonces le dan rienda suelta a su carne. Entonces el tema de la fe es mucho más importante de lo que uno podría expresar o que yo podría decir, ¿cierto?, en esta tarde. ¿Ya? Yo no lo voy a poder abarcar, pero si ustedes se dan cuenta que es súper importante la fe. El libro de... Estamos picoteando, ¿eh? Yo aquí no estoy hablando en detalle en profundidad de cada tema o de cada punto que presenta el autor. Pero en Santiago, si ustedes revisan Santiago también, recuerden ustedes, Santiago me parece que el capítulo 1, dice, bueno, habla de las pruebas, dice en el capítulo 1, verso 12 en adelante, dice, hermano mío, es tener por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene una situación adversa, ¿no es cierto?, el problema que uno tiene, uno está esperando que el momento termine este problema. Por ejemplo, si usted no tiene trabajo, ¿no es cierto?, usted está con la esperanza de que mañana, pasado, este mes o el otro mes, pueda encontrar trabajo, ¿cierto?, para poder generar, ¿no es cierto?, dinero y poder, obviamente, salir de los problemas que usted le aquejan, ¿no es cierto? A lo mejor tiene deuda y necesita el dinero, entonces para eso necesita generar dinero y para eso necesita un trabajo. Entonces, son pruebas, ¿ya? Pero también hay muchos tipos de pruebas, ¿cierto? También la enfermedad. Cuando usted está enfermo, ¿no es cierto? Una persona cuando está enferma, ¿qué es lo que quiere? Es sanarse esa enfermedad y para eso necesita tener fe o creer que el remedio que le dieron le va a hacer algún efecto o el tratamiento que está haciendo le va a hacer un efecto. Entonces necesitamos también tener fe, creer de todo corazón, ¿no es cierto? Y en este caso, nuestra fe principal, ¿no es cierto?, tiene que ser con Dios, con el único Dios que Él puede hacerlo todo y nos puede ayudar, ¿no es cierto?, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades. Entonces dice, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, ¿no es cierto?, porque uno tiene que esperar, porque las cosas no se dan al tiro. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno dice vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Aquí tenemos, por ejemplo, yo le hablaba delante de las promesas de Dios. Aquí en este versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces dice que Dios nos puede dar sabiduría. Yo creo que también es una buena petición que uno puede hacerle al Dios único, ¿no es cierto?, que nos dé entendimiento, que nos abra la mente, que podamos comprender a los profetas, que podamos entender la escritura, ¿ya? Porque sabemos que hay muchas religiones y cada cual más o menos va interpretando de forma parecida y también de forma diferente. Y a lo mejor el profeta quería decir una cosa y yo estoy entendiendo otra, ¿ya? Entonces, bueno, para esas cosas, para poder comprender la Torá, el Tanaj, el Nuevo Testamento o otra literatura, incluso si uno quiere entender, necesita sabiduría. Entonces dice que el que nos da sabiduría es el Eterno. Vuelvo a leer el texto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche le será dada.
También no tiene que solamente relacionarse con pedir sobre estas cosas que yo anuncié. A lo mejor usted está estudiando otra cosa, o usted tiene un problema complejo en su trabajo, o está emprendiendo un negocio y no sabe cómo hacerlo. Igual necesita sabiduría. Necesita cómo resolver el problema, una situación, o cómo mejorar su negocio. Entonces uno tiene que pedir sabiduría para hacer las cosas bien. Entonces esto se aplica a muchas cosas. Pero si el texto en sí dice que se la pidamos al Eterno, a Dios, dice el cual da todo, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, hay un pero pida con fe. Ahí está la piedra en el zapato, ¿no es cierto? Pero pida con fe. No dudando nada. Ahí está claro qué es lo que es la fe y qué es lo que es no tener fe. Cuando usted no cree o duda, significa que usted no tiene fe. Cuando usted está con toda la certeza, la convicción, la seguridad, entonces está pidiendo con fe. Pero pida con fe y no dudando nada. Porque el que duda, o en el fondo el que no cree, es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, está la advertencia. La persona que, ¿no es cierto?, que está con doble ánimo o no está convencido que Dios le puede dar las cosas, esa persona dice que no va a recibir nada del Eterno. Permiso. Nada. ¿Por qué dice pida con fe, no dudando nada? Porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de lugar a otro. O sea, una persona voluble, de doble ánimo, ¿no es cierto?, que un día dice una cosa y otro día quiere otra cosa. Entonces, no piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor, ¿ya? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿ya? El hombre que es de doble ánimo, que el día quiere una cosa, mañana quiere otra, ¿ya? No está claro, no está focalizado de lo que quiere decir o lo que quiere hacer, es doble ánimo. Entonces no va a recibir del Señor. Entonces, una de las cosas que debemos también de pedir es con fe. Así que la fe no es cualquier cosa, como ustedes se han dado cuenta. En este pequeño rato de conversación lo hemos dado cuenta que la fe es más importante de lo que uno ve o de lo que uno cree. Ya, mire, yo la verdad que quiero terminar con el Salmo 78, que a mí me encanta. El Salmo 78 es largo, pero yo lo encuentro maravilloso, que esto que sale en el Tanaj, o como decimos nosotros los cristianos, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Así que se lo recomiendo que usted lo lea y que ejerzan fe en lo que está escrito. Repito, les recomiendo que lo lean y que lo lean con fe, creyendo en lo que está escrito. ¿Ya? No dudando, no poniendo a los profetas, ¿cierto?, en la duda, si esto fue así, no fue así. Porque este salmo habla de muchas cosas que el Eterno hizo con su pueblo, muchas situaciones que vivieron los judíos o los israelitas, ¿no es cierto? Pasaron cosas buenas y malas y quedaron escritas. Y este salmista, ¿cierto?, que se lo atribuye a Asaf, ¿ya?, dijo las maravillas que el Señor había hecho. Y dice lo siguiente, así que con esto yo termino, espero haberle aportado algo con esto que he hablado en esta tarde, o lo he podido orientar o ayudar en algo. Dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, estoy leyendo Salmo 78 del 1 en adelante. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestro Padre nos las contaron. Y no las encubrieron a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que él hizo. ¿Ya? Entonces, voy a leer, pero aquí hay una introducción del autor que es importante, que el pueblo del Señor, o el que cree ser parte del pueblo del Señor, ¿no es cierto?, que escuche, ¿no es cierto?, lo que va a decir este autor, ¿ya?, que incline su oído a las palabras de la boca de este autor. Dice que va a abrir su boca en proverbio y va a hablar cosas escondidas desde tiempos antiguos, que algunos no estaban enterados. Entonces, usted sabe que uno no sabe todas las cosas que han sucedido en el pasado, y por eso está la tradición que se transmite, ¿no es cierto?,
de boca en boca, ¿ya? Las cuales dice, hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, o sea, los papás de ellos, ¿cierto? Dieron el testimonio a sus hijos para que la cuenten a la generación que sigue y a esa generación a la otra, ¿ya? Dice, y no las incurrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y la potencia y las maravillas que Él hizo. Y aquí vamos a leer, dice lo siguiente. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que les nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Qué maravillosa, ¿no es cierto?, esta lectura, encuentro yo, porque dice, el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Se sabe la historia de la Torá, ¿no es cierto? En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes, las 2 tablas, ¿no es cierto?, de piedra, donde están las 10 palabras que el pueblo escuchó, y después Moisés se quedó ahí a los pies del monte y escribió en un libro todas las palabras que el Señor le habló. Dice, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán, y los que se levanten la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, o la fe, ahí está, que pongan en Dios o en Adonai su confianza, y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, dice, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ojo, ojo ahí. Los hijos de Efraín, está poniendo un ejemplo, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y se olvidaron de las maravillas que le había mostrado. Delante de su padre hizo maravilla en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber aguas como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esa historia usted la encuentra ahí en el Éxodo, ¿no? También en Deuteronomio, que es muy interesante. Dice, aquí ha herido la peña y brotaron agua, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dice, por tanto yo Jehová, y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, estamos hablando del tema de la fe, por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de noble que comió el hombre, le envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder del sur, e hizo llover sobre ello carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, la hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron, se saciaron, les cumplió pues su deseo. Lo habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ello el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo eso pecaron aún, y no dieron créditos a sus maravillas. Por tanto, consumió su día en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, dice el autor, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios altísimo, su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni anduvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces le rebelaron contra él en el desierto, le enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios, provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, el día que los redimió de su angustia. Vuelvo a repetir. No se acordaron de su mano, del día que los redimió
de la angustia. Muchas veces nosotros pedimos cosas y Dios nos ayuda, después nos olvidamos. Ojo con eso. Cuando puso en Egipto sus señales y su maravilla en el campo Sual, y volvió su río en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban, ranas que los destruían, y también la oruga del fruto. Y de sus labores la langosta, sus viñas destruyó con granizo, sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, su ganado a los rayos. Esto está hablando de todas las plagas que cayeron sobre Egipto, por si acaso. Y envió sobre ellos el ardor de su ira, y enojo, indignación, angustia, un ejército de ángeles destructores. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este salmo es maravilloso, es bastante largo, pero yo más o menos se lo dejo aquí, y con esto yo más o menos quiero terminar, ¿cierto? Y solamente resumir, ¿cierto? Que cuán importante, ¿no es cierto?, es tener la fe, la convicción, ¿no es cierto?, en el Señor, en Adonai. Cuán importante es creerle las promesas, ¿cierto?, a todas las promesas que nos ha dado, y diciendo que un hombre que no tiene fe, ¿no es cierto?, no puede agradar a Dios. Entonces tenemos también nosotros estos relatos que nos dejaron, quizás no son exactos, posiblemente, ¿no es cierto?, o como están escritos, pero estas situaciones tienen que haber sucedido, ¿cierto?, no tenemos ninguna duda. Y bueno, tratemos de tener fe en el Altísimo, y también tenemos que creer en sus promesas. Esto es parecido, quisiera decir alguna cosa, lo mismo que le pasó al Señor Jesús, ¿no es cierto? El Señor envió a su ungido, y cuando Jesús estuvo acá en la tierra, trató de cuánto se llama, a través de los milagros, las señales que él hizo, convencer al pueblo que Dios lo había enviado, pero el pueblo de Israel no le creyó. Así que yo voy a terminar con Juan, el libro de Juan, capítulo 1, nos dice algo también ahí. Dice, voy a terminar, no lo voy a leer todo, ¿cierto? Pero había dicho lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo 8, o sea, 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Más agregaría yo, a los suyos lo entregaron a Pilato para que lo crucificara. Bueno, todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay tiempo para que la persona crea y ejerza fe en el Dios único, ¿no es cierto? Y todavía hay tiempo para que crea que Jesús es el Hijo de Dios. La Escritura dice lo siguiente, 3.36, Juan 3.36, que dice lo siguiente, aquí yo se lo dejo como una pelota reboteando, ¿cierto? El que quiere la toma. Dice, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer o tener fe, este es el tema hoy día, ¿no es cierto?, de la fe. El que cree en el Hijo, el que tiene fe en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer o tener fe en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora se lo dejo a usted, ¿cierto?, como una reflexión. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús es el Mesías? ¿Usted cree que el Hijo de Dios dice que el que cree en el Hijo de Dios va a tener vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? Yo creo en esta palabra. Yo creo que la ira de Dios va a estar sobre aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así que espero que medite profundamente, ¿no es cierto?, y pueda creer, ¿no es cierto?, en Jesús como el Hijo de Dios, que Dios lo envió, ¿no es cierto?, para salvar al mundo. Que Dios lo bendiga mucho, y estamos prontamente con otro video. Espero que este estudio le ayude. Si usted lo considera que puede edificar, compártalo. Si usted desea, lo puede hacer. Deje las preguntas, las consultas, todo abajito, y yo voy a ver sus inquietudes o preguntas o diferencias también incluso que puedan tener. Que Dios lo bendiga mucho, y estamos prontamente con otro video. Gracias.